Somos Santiago Henao y David Jurado, y en este video vamos a exponer nuestro trabajo sobre gases de Fermi y estrellas compactas. Después de una breve introducción, hablaremos de los modelos estadísticos utilizados, para después pasar a una descripción relativista del problema y terminar resumiendo nuestros resultados y trabajo futuro. Las enanas blancas fueron una de las primeras aplicaciones del trabajo de estadística cuántica de Dirac y Fermi para partículas indistinguibles. Pero antes de que existiera esta teoría, los astrónomos conocían la existencia de estos objetos, dada la posición tan peculiar que tenían en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Hoy en día las estrellas compactas son objetos de estudio muy activos, y estos resultados tienen repercusión en cosmología y en física nuclear. Para este trabajo queremos estudiar estos objetos partiendo de los principios básicos de la mecánica estadística, desde la que se puede formular una teoría para estudiar y simular las estrellas compactas. Mencionaremos principalmente dos tipos. Uno son las enanas blancas, estrellas al final de su vida con poca masa pero mucha densidad, llegando a tener un radio equivalente al de algunos planetas menores. Las enanas blancas se mantienen a flote gracias a la presión de generación de sus neutrones libres. Si una enana blanca o una estrella es lo suficientemente masiva o es víctima de un evento cataclísmico, sus protones y electrones degeneran en neutrones, alcanzando la mayor densidad conocida en el universo. Estos objetos sí fueron predichos teóricamente antes de ser observados, y lo que los mantiene es la presión de degeneración de neutrones, que se espera que sea más fuerte que la de los electrones. En esta sección se va a modelar estas estrellas compactas como un gas de Fermi relativista. Se parte desde unas asunciones que ya Fowler tuvo en cuenta en el primer trabajo que hubo sobre este tema y que luego Chandrasekhar iba a desarrollar y a llegar a las conclusiones que conocemos hoy en día. Primero, tenemos que partir de que la estrella va a ser un gas de Fermi relativista. Lo de relativista se encontró un poco luego, de hecho no fue una de las primeras asunciones que se tuvo, pero sí un gas de Fermi que estuviera a una temperatura mucho más baja de la temperatura de Fermi de ese sistema. Gracias a esa aproximación podemos decir que la temperatura de este sistema es cercana a un cero debido a que la relación, la tasa entre estas dos temperaturas, entre la temperatura de Fermi y la temperatura del sistema va a ser casi cero. Partiendo de esto, también tenemos que tener en cuenta que este gas pues va a estar confinado en, por así decirlo, una barrera de potencial. Es como una pared. Lo que va a hacer esta pared es no dejar escapar partículas primero. Y lo segundo es que va a mantener la densidad del número de partículas, es decir, la densidad que cada partícula tiene asignada por energía, la va a mantener constante. Esa presión que se va a medir ahí se va a llamar la presión de degeneramiento, que es un sistema en el que estos gases y estas, bueno, en el que estas estrellas se comporta tal que no colapsan entre sí mismas por su fuerza gravitacional. Entonces, partiendo de estas asunciones y de unas cuantas que se van a mencionar más adelante, podemos construir una función de partición sobre el gran canónico. De esta función de partición se va a encontrar una expresión para el número de partículas y una que se va a usar posteriormente para la ecuación de estado. Luego de esto, sacamos un par de asunciones sobre el caso, al menos el caso de enanas blancas, donde podemos escribir la masa de toda la estrella como la suma de únicamente la masa de los protones por el número de partículas por 2. ¿Por qué el por 2? Porque ese va a ser el factor de degeneramiento que se va a manejar dentro del sistema. Entonces, luego de esto también se puede hacer una asunción sobre la densidad del número de partículas y de aquí ya se puede integrar para n. Los límites de integración cambiaron porque la función al estar en temperatura T0 se va a comportar como una función escalón. Entonces únicamente nos va a importar lo que está antes de el momento de Fermi. Entonces ese momento de Fermi va a ser nuestro punto de corte. Para el momento de Fermi podemos, después de integrar, podemos despejar este momento de Fermi y esto es una aproximación que se ve en muchos libros que nos dice que para el caso de enanas blancas, saber que este momento de Fermi es igual a 3 por la densidad de número de partículas sobre 8pi, todo esto a la un tercio, por h.
Entonces, ya luego de que obtenemos este término, podemos encontrar ahora sí sobre la ecuación de partición que teníamos antes. Sobre esta integral podemos encontrar la presión de generamiento, y esta presión de generamiento es resultado de asumir condiciones de gas ideal. ¿Por qué se pueden asumir condiciones de gas ideal? Básicamente porque, como estamos viendo el caso relativista, las partículas van a moverse muy rápido, y segundo, la interacción entre ellas va a ser prácticamente nula. Entonces, se pueden asumir condiciones de gas ideal. A partir de esto llegamos a una integral, y después de esa integral ya podemos partir a desarrollar lo que va a ser la ecuación de estado. Para desarrollar esta integral hay que hacer un par de sustituciones, y esta función que nosotros en este caso llamamos Dalet va a venir dada como está en la expresión 21. Luego de esto, tanto este Dalet como la integral sobre el caso ultra relativista, que va a tener otra función como solución, van a ser únicamente expandidas hasta orden 1, que es lo que se hace para encontrar la relación entre masa y radio. Entonces, en resumidas cuentas, hay dos casos, uno ultra relativista, uno no relativista. Ambos tienen sus propias soluciones a la integral después de ser sustituidas estas funciones especiales Dalet y Bet, que se llama la otra. Sobre la integral obtenemos las expresiones que se ven en 29 y en 31. Hay otras expresiones para la energía, pero sobre ellas no se va a desarrollar. Estas dos expresiones ya nos dan una relación directa entre la presión y el momento de Fermi, con variadas constantes naturales. Y también tenemos un término que depende del degeneramiento. Entonces, de aquí, ahora para encontrar qué tiene que ver este P con las condiciones de la estrella, vamos a ir a revisar unas ecuaciones que tienen que ver con el equilibrio hidrostático de la estrella. Entonces, la idea es que, primero, dado que no estamos considerando interacciones gravitacionales, ni estamos tomando en cuenta condiciones ni potenciales gravitacionales, entonces tenemos que asumir ciertas cosas para que el modelo siga funcionando como una estrella. Lo primero es que obviamente las partículas no se tienen que escapar. Entonces, como dije al inicio, va a haber una pared alrededor de este gas, una pared esférica, tal que va a sentir una presión que va a estar asociada justamente a la presión de degeneramiento que acabamos de deducir. De aquí ya es cuestión de usar nuestros resultados anteriores sobre el momento, dado que podemos relacionar ahora este momento con el radio. Y luego, al igualar las presiones tanto de la ecuación de estado como de las condiciones hidrostáticas, podemos obtener las relaciones que se ven en 45 y 46, que nos van a llevar finalmente a las dos ecuaciones que corresponde cada una, de nuevo, al caso no relativista y al ultra relativista. Algo importante aquí es que el ultra relativista en ambos lados tiene un R a la 4. Entonces este R a la 4 se va a cancelar, lo que quiere decir que no va a haber una dependencia de masa respecto al radio para estas velocidades, para estas energías. Lo que va a pasar es que esta ecuación nos va a dar es una condición. Nos va a dar la condición de masa máxima que puede obtener una de estas estrellas, tal que eh, la estrella no colapse por acción gravitacional sobre sí misma. Eso nos lo da la ecuación 48, y luego ya poco después vamos a hablar de nuevo de este resultado. La ecuación 47 nos muestra una dependencia de R respecto a M, que se comporta como M a la 1 tercio, y ese M a la 1 tercio se va a ver graficado justamente en la figura 1. Entonces, eh, ya con estos dos resultados, también tenemos un tercer resultado que es para el caso relativista, pero este caso es numérico, dado que esto tiene unas soluciones que dependen de métodos matemáticos que usó Chandrasekhar para aproximar estas funciones a funciones tratables que fueran numéricas, y llegó a esta última relación que se ve en la ecuación 49. Ahora, volviendo al caso ultrarrelativista, que era el que no dependía del radio, a esto se le llama justamente
el límite de Chandrasekhar, porque es justamente lo que nos describe es la masa máxima que puede tener una estrella tal que no colapse sobre sí misma. Pero cuando hay densidades y presiones tan altas en distancias tan pequeñas, se requiere tratar con la curvatura del espacio-tiempo, y para ello vamos a llamar a casi todo el arsenal de la relatividad general. Especialmente vamos a considerar un fluido perfecto que no conduce calor ni tiene viscosidad, y nos vamos a parar en una métrica simétricamente esférica, pero lo más general posible. De las propiedades de la cuadrivelocidad podemos llegar a una forma cerrada para el tensor de energía-momento del fluido que compone nuestra estrella, y calculamos la conexión afín, cuyos componentes se muestran aquí en colores. Y para calcular la curvatura de Ricci son otro montón de ecuaciones, y como siempre en relatividad general todo se pone cada vez peor. Pero con un poquito de paciencia metemos todos estos ingredientes en las ecuaciones de campo de Einstein y en la conservación de energía momento. De esto obtenemos ecuaciones diferenciales para las funciones desconocidas de la métrica, que resultan en esta expresión referencial para la presión, lo que se conoce como la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, y describe el equilibrio hidrostático de un fluido perfecto simétricamente esférico en el régimen de masas altas y distancias cortas. En este proyecto llegamos a expresiones newtonianas, relativistas especiales y generales, suficientes para integrar numéricamente los perfiles de presión y también de densidad si agregamos los polítropos de Lane-Endem. La integración de la ecuación de Tolman ha sido realizada con una variedad de ecuaciones de estado para los neutrones degenerados. Aquí podemos ver dos de esos resultados, que parecen estar de acuerdo con el resultado observacional del pulsar más masivo conocido. Como conclusiones, pudimos analizar el comportamiento estadístico de los gases de fermiones relativistas. Aún queda muchísimo por hacer, ya que no se consideraron efectos como la rotación de la estrella, algo muy importante en un pulsar, ni tampoco la interacción nucleón-nucleón. El siguiente paso para nosotros sería simular directamente los perfiles de presión y densidad dentro de la estrella, para lo que tendrían que usarse los polítropos de Lane-Endem.